Jaime, vamos a saludar a esta hora, cuando son las 9 de la mañana con 24 minutos, al constitucionalista Ismael Quintana, quien ya se encuentra en la plataforma conectado. Doctor, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Luisa. Un abrazo para usted, un saludo también para Jaime, para quienes están en cabina y por supuesto para quienes nos escuchan y Gracias, nos miran. muy amable. Bueno, algunos temas en el tintero, pero sin duda el que despierta mayor expectativa e interés de los ecuatorianos en virtud de la importancia de ese cargo, me refiero al nombramiento del Contralor General del Estado, es el hecho cierto de que la unidad judicial de multicompetencias con sede en el Cantón San Borondón ordenó la suspensión temporal del concurso para la selección de Contralor al acoger una acción de protección con medida cautelar realizada por la postulante Julia Elizabeth Palma Farfán. Actuó conforme a lo que le faculta, en este caso, el derecho este juez. ¿Cómo queda esta controversial elección de Contralor con este nuevo hecho, la suspensión del concurso? Estimado doctor Quintana, lo escuchamos. Yo honestamente creo que este concurso está no solo ya viciado desde el plano jurídico, sino también absolutamente venido a menos y deslegitimado, ¿Por ¿no? qué? No es la primera acción constitucional que se presenta. Estamos hablando de al menos la tercera y entiendo que en trámite hay más acciones de protección. De hecho, entiendo que hoy aquí en Quito, o me parece que en el cantón Rumiñahui, se va a llevar adelante otra audiencia más relativa al tema del concurso de Contralor. Eh, Esta nueva decisión constitucional se la toma otra vez por parte de un juez que no tiene nada que ver territorialmente hablando con un asunto que se está resolviendo finalmente acá en Quito. No entiendo qué tiene que hacer un juez de San Borondón pronunciándose sobre el concurso que se está llevando a cabo aquí en Quito. Pero le insisto, ya este concurso ha vuelto a foja cero como unas dos veces anteriores por una acción de protección que se presentó primero en Rumiñahui y luego la otra que se presentó hace unas semanas nada más en Bucay, ahora esta otra que detiene ya prácticamente la etapa final de un concurso donde ya se tenían unas puntuaciones, donde se tenían que despachar unas recalificaciones y anunciar finalmente cuál era el mejor puntuado para efectos de que sea designado. Pero no solo eso, Luisa, y perdón que me extienda un poquito en este tema, porque no es solo el tema del constante manoseo de la justicia constitucional para frenar, para entorpecer un concurso que ya de por sí ha sido muy complicado, sino que usted tiene también Comisión Ciudadana de Selección cuestionada, que a través de unos supuestos académicos elaboró un banco de preguntas que ni siquiera se lo presentarían para el ingreso a primer curso de colegio o para ingreso a escuela, ¿no? Unas preguntas más que básicas para nombrar, como usted bien decía, a una de las autoridades más importantes del Estado, que es el Contralor, que es el que maneja y controla el buen uso de los recursos públicos, pero también con postulantes mentirosos. Vea el caso de este chico León Ortiz, que está curiosamente en segundo puesto. Yo no sé cómo la comisión de selección le atribuyó 15 puntos en experiencia laboral a un chico que con 29 años de edad ha dicho que tiene 15 de experiencia. Es decir, que este caballero empezó a trabajar a los 14 años. ¿Cómo es esta cosa, no? Entonces, fíjese usted que todos estos ingredientes, ¿no? Pruebas mamarrachas con preguntas, perdón que sea tan duro con esto, pero sí me indigna que a la institución, una de las más importantes del país, quiera llegar a alguien con esa cantidad, o sea, con semejante prueba tan elemental, ¿no? Pruebas mal hechas. Comisión Ciudadana de Selección que no pudo no solo elaborar una prueba, sino que ni siquiera pudo controlar los apagones. Con un secretario que se opone a calificar, a suscribir las actas de las notas, con concursantes como este señor León Ortiz, absolutamente mentirosos, ¿no? Entonces, ya el contralor o la contralora o quien sea que termine siendo nombrado, fruto de este maltrecho proceso, nace ya con un grado de deslegitimación, de poca credibilidad, y eso me apena, porque estamos hablando de la Contraloría, ¿no?
Doctor, ¿cómo es que llegamos a este punto? ¿Cómo es que un proceso que debería haber sido debidamente tamizado, transparentado, serio, desde todas y cada una de sus aristas, termina en medio de todos estos chanchullos y enredos a los que usted hace referencia? Y si así estamos, si el Contralor termina siendo escogido con este proceso lleno de tantos entuertos y altibajos, ¿qué tipo de funcionario es el que vamos a tener en un cargo tan delicado como ese? A ver, ¿por qué estamos en esto? Y esa pregunta tiene respuesta. Porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presidido por el señor Hernán Ulloa, quien estuvo en funciones hasta enero o febrero de este año, retrasó el trámite del concurso. Este concurso no inició a partir de mayo, en que entra en funciones el Consejo mal presidido por este señor impresentable llamado Allen Berbera. No, no, el concurso no arranca con él. El concurso arranca en el año 2021, mis queridos amigos. En 2021, cuando el consejo estaba presidido por el señor Hernán Ulloa. ¿Qué hizo Hernán Ulloa? Decidió sencillamente aplazar los plazos del concurso, reformando los reglamentos a medio concurso, allanándose a acciones de protección planteadas también ya cuando el concurso había iniciado. Es decir, este problema que estamos teniendo ahora, con un Consejo de Participación Ciudadana abiertamente cuestionado y cercano al correísmo, que es el que finalmente nos puede dejar poniendo contralor hasta ver qué pasa con la Corte Constitucional también, es gracias a Hernán Ulloa y esta omisión de no haber llevado adelante seriamente un concurso, porque yo tuve muchas expectativas en que ese Consejo de Participación Ciudadana, liderado por una persona que yo creía seria, como es Hernán Ulloa, lamentablemente no fue así, no lo hizo. Entonces, claro, nos dedicamos a dilatar esto, ¿no? Parecería que queríamos dejar al subrogante de la subrogante del subrogante del original en el cargo no sé hasta cuándo, ¿ya? No sé con qué intenciones, pero evidentemente no son intenciones ceñidas al derecho. Y eso hizo que este concurso se estanque. Entonces, claro, ahora vino Allen Berbera, asume la presidencia, tiene una mayoría, ¿ya? Y con esa mayoría igual se han allanado a esta serie de acciones de protección que han buscado entorpecer el concurso. Entonces, por ejemplo, esta acción de protección que se presentó en Rumiñahui hace unos meses, donde se dispuso volver a foja cero y reformar el reglamento o codificarlo. Qué conveniente. Y fíjese usted que ahí se metió mano al concurso. Entonces, claro, hábilmente se reformó el reglamento en medio concurso, no solo para permitirle al señor Allen Berbera poner una terna para nombrar al secretario de la Comisión Ciudadana de Selección, que es una de las cosas que ahora se ha denunciado por parte de algunos consejeros de minoría, que es que este señor Toral le quiso meter la mano al concurso a último momento. ¿Por qué? Porque Vera reformó el reglamento. ¿Ah? ¿Por qué además? Porque la etapa de impugnación ciudadana, que debería estar al final, cuando uno ya sabe quién es el candidato, la pasaron al inicio. ¿Qué podíamos impugnar de los 103 postulantes a Contralor? Cuando no habían rendido la prueba, cuando no habían presentado su carpeta, cuando no se habían presentado ante el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, fíjese usted que todo se fue acomodando a partir de la llegada de esta mayoría correísta para encauzar al menos un par de nombres de candidatos a Contralor que se ha dicho son cercanos al correísmo. Y la cereza del pastel es que el pasado sábado rinden el examen teórico o el examen de oposición, como lo llaman, y resulta que a los dos favoritos que iban puntuando en los méritos, que tenían casi 50 sobre 50, no les va bien en el examen. Entonces, ahora sí, como no le fue bien al preferido del señor Vera, o a los preferidos del señor Vera, entonces usemos al secretario para que no firme las actas y no podamos notificar a los postulantes y no empiece a correr el plazo de 3 días para las impugnaciones y las recalificaciones. Toda esta serie de cosas nos tienen en este estado actual. Sin duda alguna, Luisa, Jaime, la Contraloría es la joya de la corona. Es decir, es realmente es como el chocolate, como un pastelito dulce, atractivo para todos los sectores políticos que, o a través del Contralor, quieren perseguir a sus enemigos políticos, o también tapar aquellos chanchullos, o tapar aquellos actos de corrupción y dejarlos en la impunidad. Entonces, eso me preocupa. Por eso le insisto, a mí no me interesa quién llegue, sea correísta, sea anticorreísta, o sea de estos famosos
que dicen, no, yo soy apolítico, yo soy técnico. Ya el que sea nombrado en esta Pero instancia, doctor, Luisa, con este concurso, no tiene credibilidad, no tiene las credenciales para manejar la Contraloría. oiga doctor, pero no se supone que más bien este debiera no ser del partido X, Y o Z, sino ser independiente, ajeno a todo partido político, apolítico, porque esa sería una garantía de que va a obrar de manera consciente, apegado al derecho y apegado a la defensa del Estado y de los ecuatorianos en general. Sí, esa sería la idea, pero el problema es que nuestros funcionarios, o al menos los que llegan a estas entidades de control, todos se dicen apolíticos, todos. Ninguno ha sido cercano al correísmo, al PSC, a la lista 21 del presidente Lazo, a Pachacútiga, a la izquierda democrática. Lo cierto es que cuando ustedes, los comunicadores, empiezan a escarbar en las hojas de vida, empiezan a encontrar que estos candidatos que dicen que son apolíticos, en realidad sí tienen cierta afinidad y padrinazgos políticos. Entonces usted tiene ahí al señor Falcón y Puig, funcionario del correísmo, tiene a la señora Vivanco, funcionaria de la Contraloría liderada por el doctor Carlos Poli, cercano al correísmo. Usted tiene a este señor León Ortiz, al chico que tiene 29 años y 15 de experiencia laboral. Curioso. Un muchacho trabajó cercano a la bancada de Pachacútiga hasta hace no mucho en la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Del caballero que está puntuando ahora, que está en primer lugar, el señor Torres, se especula que tiene alguna cercanía con la fiscal general del Estado, que de hecho ha sido un alto funcionario en comisión de servicios actualmente en la Fiscalía General del Estado. Entonces, fíjese usted que toda esta gente que se vende como técnica y como apolítica, en realidad tiene por ahí alguna filiación o alguna cercanía con algún estamento de carácter político. Por eso, Luis, a mí personalmente los concursos no me gustan, me parecen un engaño. Ok, Estas y si no es a designaciones través de finalmente concurso, ¿qué son debiera ser o políticas. de qué manera deberíamos elegir para evitar De estos frente, entuertos? de frente y como se hacía hasta el sistema del año 98. Es decir, que usted tenga un parlamento que agarre y nombre sobre la base de una terna que de frente la presente el presidente de la República y que la designación sea política, como era antes. Pero si sobre la base de esas designaciones tuvimos buenos contralores. Perdón, pero el último contralor, el doctor Alfredo Corral Borrero, que fue el último contralor que yo lo destaco, lo tengo en la memoria, fue nombrado bajo ese sistema. ¿Alguien le acusó al doctor Corral No Borrero de recuerdo ser que haya tenido acusaciones partidista? en No. contra. Entonces, fíjese usted, no importa el sistema, Luisa, el sistema puede ser elección popular, esta farsa de los concursos de méritos y oposición, pueden ser designaciones hechas por el presidente, pueden ser designaciones hechas por el Congreso o la Asamblea, como usted lo quiera llamar. El punto es a quién nombra. Si usted nombra a un sometido a los vaivenes de la política, vamos a tener una Contraloría altamente politizada. Pero si usted nombra una persona que realmente en sus ejecutorias demuestre independencia, demuestre objetividad, en el caso del Contralor, la cosa es distinta. Y eso no deviene del proceso de designación. O sea, acá nos vendieron la idea, los amigos de la Constituyente de Montecristi, de que con el sistema del Consejo de Participación Ciudadana, el tema de la Todo iba a meritocracia y ser los prístino y concursos de méritos de transparente. oposición. Claro, es que el poder ciudadano se iba a tomar la designación de autoridades. Y resulta que el poder ciudadano terminan siendo 4 gatos que le responden a un señor que está prófugo en Bélgica y que quieren poner contralor a la medida. Ese es el poder ciudadano que tenemos ahora. Tengo un último comentario y quisiera escucharlo para enseguida darle el uso de la palabra a Jaime, que tiene muchas interrogantes también para usted. Y si el tiempo nos da, de pronto me gustaría tocar otro tema más adelante cuando Jaime haya concluido sus preguntas. Oiga, ¿y qué comentario le merece la visita del doctor Falconi a Quito, donde fue recibido a huevazos? ¿Sí le llegó a usted ese video? Vi el video, la verdad, a mí esas cosas no me gustan. Es decir, uno puede discrepar profundamente con el comportamiento que tuvo el señor cuando fue funcionario del correísmo, embajador del Ecuador en Reino Unido. Es decir, uno puede discrepar, ideológicamente podemos no estar de acuerdo con el señor Falconi Puig, o con el candidato Torres, o con el señor León, o con la señora Vivanco. Eso es normal.
las personas que se someten a un concurso público se someten al escrutinio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, ustedes los comunicadores, nosotros los que hacemos opinión, la ciudadanía, los puede escanear, ¿no es cierto? Y podemos aquí discutir, como por ejemplo estamos diciendo, ¿cómo es que este chico que tiene 29 años me infla una hoja de vida y me dice que tiene 15 de experiencia? ¿Ya? Cosas así, ¿ya? Porque están sometidos al escrutinio público. Pero otra cosa es el maltrato. Y yo con eso no voy a estar de acuerdo, más allá hubiese sido Falconi Puig o cualquier otra persona. Todo el mundo se merece respeto. Y eso de haberle recibido a punta de huevos crudos afuera de acá, el Colegio Benalcázar, que está cerca de mi oficina, es una cosa impresentable, porque nos pone al mismo nivel de quienes hemos criticado. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, el anticorreísmo rabioso es igual de nefasto que el correísmo rabioso. Es lo único que yo le puedo decir, Luisa. Gracias de mi parte. Querido Jaime, adelante. Gracias, Luisa. Ismael, bienvenido. La verdad es que escuchándote, lo que quiero analizar en un momento dado tal vez sea el tema jurídico, específicamente el tema jurídico. Es decir, ¿sí se puede hacer estas acciones de protección o no se puede hacer estas acciones de protección según la Constitución? A ver, uno puede presentarlas, pero cuando hay las causales de procedencia, y para que uno presente una acción de protección necesita reunir 3 elementos. Primero, un acto o una omisión de una autoridad pública no judicial que, en segundo lugar, este es el segundo requisito, viole derechos constitucionales, y en tercer lugar, que no exista otro mecanismo, ni judicial ni administrativo, adecuado para la defensa de esos derechos. Resulta que usted, en el caso de esta muy curiosa acción de protección planteada ayer en San Borondón, tiene ciertos problemas respecto de la procedencia de esta acción de protección. Primero, ¿hay vía para defender los derechos que la postulante dice que se han violado? Sí, porque el reglamento vigente del concurso contempla la posibilidad de pedir la recalificación. Entonces, si tiene esa posibilidad de pedir la recalificación, ¿por qué entorpece el concurso a través de la presentación de esta improcedente acción de protección? Y en segundo lugar, ¿por qué hacerlo ante un juez de San Borondón? Tiene un problema ahí clarísimo de incompetencia en razón del territorio, que solo con ese elemento habría bastado para que este juez inadmita al trámite la acción de protección. Pero no, como ya se ha vuelto una mala costumbre en Ecuador, entonces queremos solucionar todos estos problemas, que finalmente son problemas de naturaleza política, a punta de acciones de carácter constitucional. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Ojalá la respuesta nos la diera en algún momento la Corte Constitucional, que veo que está dormida, no le veo tomar las riendas en este asunto, y mientras tanto el país es un despelote en materia institucional. Entonces, no, Jaime, las acciones de protección no son el mecanismo adecuado para zanjar disputas, en este caso que tienen que ver con desacuerdos o desavenencias que nacen de un concurso. Al menos no mientras el concurso esté en trámite, ¿no? Ni siquiera tiene un acto que impugnar. Correcto, entonces los jueces vienen a estar en estos momentos en la valoración, digamos, de la ciudadanía, es decir, o son ineptos, o son ignorantes, o tienen intereses particulares, porque no tienen otra explicación, o no conocen por la jurisprudencia, y son gente que está impartiendo justicia en el Ecuador. Por lo tanto, algo está mal. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hay nadie que pueda poner un poco de orden en el tema judicial? Porque, en primer lugar, usted tiene una Corte Constitucional que a través de su jurisprudencia ha consentido esto. ¿Por qué la gente va y presenta en San Borondón una acción de protección cuando el tema se disputa en Quito? Por último, pensemos que hubiese un caso de violación de derechos en este concurso. ¿Por qué el tema se lo discute en San Borondón? ¿Sabe por qué? Porque la Corte en su jurisprudencia ha dicho que usted puede plantear la acción de protección ante el juez del domicilio del accionante, cuando eso no dice la Constitución y eso tampoco dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Entonces la gente dice, no, el caso es en Quito, pero yo vivo en San Borondón, entonces voy y presento ante un juez de San Borondón. Curiosidades de la jurisprudencia de la Corte. 2, porque la Corte en su jurisprudencia ha señalado que en esta materia de acciones constitucionales hay una especie de legitimación popular. Entonces, que por ejemplo, si el Estado le viola a Jaime Velázquez sus derechos fundamentales, no sea Jaime Velázquez el que vaya a presentar directamente la acción de protección o a través de un representante o un apoderado, sino que sea un comedido, por ejemplo, Ismael Quintana, que vaya y le dé presentando la acción de protección para darle solucionando su problema. ¿Por qué?
porque la jurisprudencia de la Corte se lo permite. Y en tercer lugar, porque usted tiene al día de hoy un Consejo de la Judicatura que tiene sus propios problemas internos, con integrantes que están absolutamente cuestionados y que está totalmente deslegitimado para ejercer con rigor la potestad disciplinaria para sancionar a estos malos elementos. Vea, Jaime, a mí no me gusta generalizar. Yo no soy de los que cree que toda la función judicial en el país está podrida. Yo también en el ejercicio de la profesión me he topado con muy buenos jueces y quiero pensar, y creo que es así, que son la mayoría. Pero también tiene de estos, ¿no es cierto? ¿Sabe cuál es el problema? En el caso del Consejo de la Judicatura, esta discrecionalidad, este doble rasero de perseguir al juez incómodo y que es honesto, y de proteger al juez corrupto, inepto, ineficaz, ¿no es cierto?, que se presta para esta clase de jugueteos políticos. Entonces, esos dos problemas, inercia de la Corte Constitucional, además de su ya conocida generosidad jurisprudencial en este tema, donde la Corte no dicta reglas claras del juego, y sumado a esta, digamos, anómalo ejercicio de potestad disciplinaria, hace que los jueces se sepan indemnes, se sepan inmunes, se sepan impunes ante casos como este en el cual hay jueces que prevarican, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué momento aguantamos esto? ¿Quién puede poner un freno? Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional y en su momento Fiscalía General del Estado, que debería estar procesando penalmente a esta clase de jueces. La verdad es que lo escucho con mucha atención y me sorprende como ecuatoriano que no tengamos una luz o un norte a seguir. Porque si la Corte Constitucional no emite un reglamento de cómo hacer las acciones de protección, sino que lo deja a libre albedrío de los jueces que no son, digamos, en su gran mayoría, están aceptando estas acciones de protección que en muchas ocasiones no reúnen los tres requisitos que usted acaba de decir. Entonces tenemos un problema mucho más grave. Es decir, nadie toma decisiones, no hay rumbo y pues obviamente hay un caos en la parte judicial. Porque si el Consejo de la Judicatura, con todos sus problemas, no actúa y la Corte Constitucional tampoco, caemos pues obviamente en los principios y moral de los jueces. Y hay algunos que pues obviamente por sus sentencias hacen dudar de que sean pues obviamente jueces incorruptibles, porque aparentemente es una sentencia sin sentido, que no tienen la norma, no sigue una norma jurídica. Y eso es lo que muchos abogados con experiencia cuestionan hoy en día. Pero cambiar todo esto, ¿cuál es la solución, Ismael? Porque la verdad es que llega un momento en que uno como ecuatoriano se pregunta, ¿hay justicia en el Ecuador o realmente la justicia está en un desbalance? Los que tienen el poder o el dinero justamente para comprar sentencias, o realmente es que los jueces son tan vulnerables en sus conocimientos que obviamente no pueden aplicar la ley. Yo creo que es una mezcla de todo, Jaime, penosamente. Yo creo que en Ecuador hay una justicia de doble rasero, una justicia muy célere, muy generosa, muy flexible, con quienes tienen el poder político o son amigos de quienes tienen el poder político, cuando no también actos de corrupción que se han producido en este tiempo a través de la famosa compra de decisiones judiciales. Entonces, para ellos, todo a la orden del día. Acciones de protección, medidas cautelares, habeas corpus, beneficios penitenciarios. Y otra justicia muy mezquina, muy lenta, muy entorpecida para el común de los ciudadanos, es decir, el que pretende ciegamente, porque así debería ser, ir ante la justicia en búsqueda de un juez que reúna tres elementos que forman parte del contenido esencial del derecho al juez natural: independencia, imparcialidad y competencia. Ese es el problema que tenemos ahora en Ecuador. ¿Cómo resolverlo? Es gravísimo, porque para eso usted necesitaría no solo iniciar procesos profundos de educación, desde los más chiquitos hasta los que estamos ya entrando en otras etapas, en otros años, en otras generaciones, y algunos que vienen incluso encima nuestro, sino además ya puntualmente con quienes ahora están en la función judicial, cerrarla. Si usted me dice a mí, yo creo que necesitamos un Consejo de la Judicatura, primero que esté integrado por gente íntegra, valga la redundancia, por gente capaz, por gente competente, que no tenga tacha, que lamentablemente no es lo que ocurre hoy con los 5 integrantes del Consejo de la Judicatura. Pero cuando usted tenga eso, ojalá en algún momento, yo siempre he dicho, y habrá colegas que me cuestionen esto, pero para resolver este problema hay que cerrar la función judicial
como ya se lo ha hecho antes, cerrarla durante un año y que puertas adentro el Consejo de la Judicatura inicie, como dispone la Constitución, como le faculta el Código de la Función Judicial, procesos de evaluación cuantitativos y cualitativos a nivel de todas las judicaturas, Corte Nacional, Cortes Provinciales, Tribunales Distritales, jueces de primer nivel, para extirpar de la función judicial a estos malos elementos y dar continuidad a aquellos que merecen estar en la función judicial y que hacen honor al cargo de juez. Mientras no emprendamos esa batalla, que va a ser una batalla larga, complicada, porque se requiere voluntad política y eso es lo que no hay acá. La justicia solamente cambia de dueño cada 4 años o cada 2 cuando tenemos eventos como el de ahora de la muerte cruzada. Eso no es justicia. Entonces, la cosa es complicada y la respuesta es, o sea, constitucionalmente el único mecanismo que tenemos es ese, evaluar a la función judicial para sacar a los malos elementos. Pero para eso, insisto, necesitamos un Consejo de la Judicatura que también sea intachable. Y eso no tenemos. Entonces, usted no tiene eso, para abajo no puede exigir mayor cosa tampoco, ¿no? Pero el problema es que el Ecuador tiene impunidad, entonces, porque no se aplica la ley. Es decir, vemos, pues obviamente, delincuentes que salen todos los días de las cárceles porque no existe justicia, o vemos casos de corrupción que no son sentenciados, o vemos posiciones como las que hemos escuchado que meten las uñas para nombrar las autoridades de control. Entonces, realmente esto es un caos, Ismael, y lo que me preocupa como ecuatoriano es que no existe autoridad en el momento de analizar esto. O sea, más allá del tema particular, político, lo que sea, nadie se pone a pensar, ni los jueces de la Corte Constitucional, ni el mismo presidente de la República, ni la Asamblea Nacional, en que existe impunidad en el Ecuador, y por eso es que va a llegar un momento en que la sociedad va a estallar. Y eso es lo que me temo que puede suceder a lo largo del tiempo. Cuando usted no encuentra justicia, toma la ley por sus manos, o usted equivocado, Ismael. Y no le veo luz. Sí, en algún momento la gente se puede hartar de este problema, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Insisto, no hay alguien que quiera darle solución a esto. Porque siempre se ha creído que el Poder Judicial tiene que estar sometido al vaivén de la política. No nos engañemos, mis queridos amigos. Cualquier candidato presidencial que cada 4 años nos ofrezca Poder Judicial independiente, lo único que nos está diciendo es que para él el Poder Judicial independiente es aquel Poder Judicial que hace lo que el presidente de la República de turno dice, ¿ya? Entonces, este problema empezó, bueno, lo hemos tenido siempre, es decir, sometimiento de la justicia a la política ha habido siempre. Pero esto se empezó a agravar cuando Correa, con su consulta popular de 2011, nos llamó a esa enmienda, modificamos la manera de integrar el Consejo de la Judicatura y a partir de eso, ese órgano, que debería ser realmente autónomo e independiente, obedece a la legislatura, obedece al Poder Ejecutivo, obedece a los designios de la Fiscalía General del Estado, de la Defensoría Pública y de la propia Corte Nacional de Justicia. Ese es el problema, desde ahí empieza. Entonces, si usted politiza un órgano que debería ser, como conversábamos con el caso de la Contraloría, otro de los órganos de carácter técnico, donde llegue gente que sepa de administración de justicia, digamos, no de administrar justicia en el sentido de resolver casos, sino de cómo solucionar los problemas que aquejan a la función judicial desde el plano administrativo, desde el plano financiero, desde el plano del talento humano, ¿no es cierto? La cosa va a cambiar. Pero mientras creamos que por nombrar yo un delegado, ese delegado es mi empleado y yo le puedo pedir la renuncia cuando quiera, ¿ya? Vamos a tener estos problemas. Mira, y se lo digo así, el doble rasero. El año anterior, Morillo, Ibarreno y compañía estaban en juicio político, no sé si ustedes recuerdan, yo sí me acuerdo. La Asamblea los llevó a juicio político. ¿Cuál fue el caso que originó ese juicio político? El caso Vocales, que hoy los tiene ya convocados o llamados a juicio. ¿Quién los protegió de la censura y destitución? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué bancadas los protegieron? La bancada del presidente Lazo y la bancada de Pachacuti evitaron que estos vergonzosos e impresentables vocales de la judicatura, afortunadamente hoy inhabilitados por disposición de la ley, permanezcan durante más de un año en el cargo. Hace un año se pudieron haber ido, no lo hicieron. Entonces, esa es la clara muestra, mi querido Jaime, del doble rasero. Queremos justicia independiente y decimos que la justicia es independiente solo cuando falla como yo quiero, claro, solo cuando hace lo que yo quiero, ¿no es cierto?
Pero cuando me empiezan a incomodar, cuando los jueces empiezan a cuestionar el poder a través de sus decisiones, uy, ese juez ha sido corrupto, ese juez es impresentable, ese vocal está incidiendo en la decisión, entonces hay que separar. Y resulta que ahora sí, los que antes eran protegidos de los grupos políticos, ahora son el patito feo. Entonces ahora sí ha sido de llamarles a juicio, ahora sí ha sido de pedirles la renuncia, ahora sí ha sido de censurarles y destituirles. ¿Y sabe cuándo también va a cambiar el país? Cuando dejemos esta discusión correísmo, anticorreísmo, que tanto daño nos está haciendo. Cuando abandonemos eso, yo no digo que nos hagamos los ciegos, sordos y mudos, porque hay cosas que el correísmo hizo y las hizo muy mal en materia institucional, fue un desastre. Y estamos pagando también en parte las consecuencias por eso. Pero cuando el país abandone estas etiquetas, decir, es que tú dices esto o dejas de decir esto porque eres anti o eres ista, bueno, en el país de las etiquetas, este es el problema. Todos nos etiquetamos, las instituciones también tienen que etiquetarse como pro Correa o anti Correa, y a partir de eso entonces funciona la Contraloría, funciona la Fiscalía, funcionan los aparatos de justicia. Cuando la cosa debería ser otra, los órganos de control deberían respetar y atender solo a lo que dice la Constitución, a lo que dice la ley, y en especial los jueces, resolver los casos a partir de los hechos que constan en un expediente y aplicando las normas sobre la base de las pruebas que se practican en un caso. Nada más. No mirando quién es el que demanda o quién es el que tiene que contestar la demanda. Esos son los problemas que tenemos. Clarísimo, doctor Ismael Quintana, la verdad es que es un placer haber conversado con usted. Son 9:57, la verdad es que ya se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias por estar con nosotros y esperamos verlo pronto otra vez aquí en Diálogo. Seguro que sí, mis queridos amigos. Un buen viernes. Un abrazo. Un abrazo para usted. Y con Luisa despedimos el programa y pues nos vamos justamente ya por este fin de semana.